Buenas tardes, hermanos, mis hermanos en Cristo, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Amén. Qué alegría estar aquí con ustedes el día de hoy, gozándonos con las celebraciones del tercer aniversario de nuestra iglesia Luz y Sal. Y como decía nuestro pastor, damos gracias por ello. Y lo estamos celebrando agradeciendo a nuestro Señor, reconociendo que hasta el día de hoy hemos visto su mano interceder, no solamente aquí en la iglesia, hemos visto sus manos interceder en cada una de nuestras vidas. Sí. Y bueno, de esta misma manera, pues queremos compartir este amor, esta palabra que a nosotros nos ha hecho crecer con los hermanos que nos están visitando por primera vez a esta nuestra iglesia. Por favor, puede levantar su mano y darle la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Incluso le damos la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes sociales también, ¿verdad? Que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube. Y entonces, pues hablábamos de ese agradecimiento que tenemos porque hemos visto a lo largo de estos 3 años milagros, ¿verdad? Hemos visto cómo las vidas han sido transformadas y hemos visto cómo los que y las que le hemos creído y que nos hemos tomado de la mano de Dios, hemos podido ver una transformación en nuestra vida. Hemos visto vida nueva, ¿verdad, Isabelita? Hemos visto también a hermanos y hermanas hacer decisión por Cristo. Y con eso hemos visto cómo se hace fiesta en el cielo y aquí en la tierra. Hemos visto también cómo varios de nuestros hermanos han tomado la decisión de bautizarse, ¿verdad? Y han decidido seguir los pasos de Cristo. Hemos visto hermanos y hermanas que han crecido en la vida cristiana por medio de cada uno de los discipulados que nos comentaba y en cada una de las reuniones que tenemos aquí de manera semanal. Entonces, pues hemos visto hermanas y hermanos que los que tenemos puesta la mirada en Cristo nos ha ayudado para servir en cada uno de los ministerios y de corazón por eso le damos gracias por cada una de las bendiciones recibidas a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Sin embargo, también existe otra cara de la moneda. Tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles y violentos. Estamos viviendo en un mundo donde las personas incluso se matan por un estacionamiento de automóvil. Creemos que estamos más adelantados en las generaciones que las generaciones anteriores, pero seguramente nosotros no necesitamos ver las estadísticas para darnos cuenta que más personas son asesinadas en nuestro siglo que antes, ¿verdad? Como vemos en los noticieros, día con día, por esta cuestión del narcotráfico, por la cuestión de la violencia, de los asaltos, mucha gente perece. Estos son tiempos violentos y son tiempos crueles. Y en la actualidad también estamos viviendo una cultura donde la vida es despreciada y es atacada a través del aborto, a través de la glorificación de la violencia y del asesinato y también del enriquecimiento lo más rápido posible. Desafortunadamente los noticieros solamente nos muestran eventos violentos, desagradables. Ya no existen noticias buenas generalmente, todo es completamente negativo. Está basado en el sufrimiento, en el dolor de otros. Y esto es porque se tiene que comercializar los espacios para poder obtener un beneficio económico. Es por esta razón que el día de hoy, en casi todo programa de televisión o en alguna película, incluyendo los anuncios, sirven para promover la violencia, el sexo y la maldad. Por eso, hermanos, ahora debemos preguntarnos, ¿por qué estamos viviendo en este momento estas situaciones en el mundo? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, abran sus Biblias, por favor, y veamos el libro de Gálatas, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 7 al 9.
Cuando estén listos, contéstenme con un amén, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9. La palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Acompáñenme a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinemos nuestros rostros, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. Padre bendito de la gloria, te damos gracias porque hemos podido llegar aquí, Señor, por obediencia tuya, por amor a ti, Señor. Estamos por esa necesidad que tenemos de alimentarnos de tu palabra. Señor, tenemos una gran necesidad de permanecer en ti y que tú puedas permanecer en nosotros para poder llevar tu voluntad. Permite que el día de hoy, aquí en esta tu iglesia, podamos comprender qué es lo que quieres decirnos para nuestra vida cristiana, que podamos crecer en ella y que podamos ser seres espirituales cada vez más conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre mío. Te pido que unjas este tiempo, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo que dé discernimiento en este lugar. Señor, que sea bendita cada una de las familias que nos encontramos aquí para que esa palabra tuya pueda florecer en medio de su familia. Delante de tu presencia venimos dándote las gracias y agradeciendo por tu infinita misericordia. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, pues la prédica de hoy tiene por nombre: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Bien, estos versículos que acabamos de leer, pues forman parte de una carta que realiza Pablo a Galicia, que era una provincia romana por allá en el Asia Menor, y esta iglesia de Gálatas más o menos fue escrita por alrededor de los años 55-60 después de Cristo. Lo primero que debemos notar es que la iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas que no eran judías, que eran personas como nosotros que nos habíamos transformado al cristianismo. Lo segundo que debemos observar es el propósito. Preguntémonos, ¿por qué fue Pablo que tuvo que escribirles esta carta a los galenses, a la iglesia de Galicia? La principal razón fue porque inicialmente los creyentes aceptaron vivir la palabra de Cristo. Perdón. Sin embargo, pasando el tiempo, esta iglesia se fue enfriando. Entonces, y este enfriamiento fue lo que causó en la iglesia que empezaran a surgir el alejamiento de la verdad de Dios y que comenzaran a introducirse enseñanzas que querían finalmente quitarles la libertad que Cristo les había entregado. Enseñanzas, entre ellas judías, que intentaban convencer a los gálatas de que para que el evangelio fuese perfecto, ellos tenían que seguir sometidos a la ley de Moisés y mantener determinadas prácticas propias del judaísmo, como la circuncisión. Pero bueno, ahora hagamos un comparativo entre la iglesia de Galicia y la iglesia de hoy. Y nos vamos a dar cuenta que no hay muchas diferencias o que hay algunas similitudes. Podemos ver que la iglesia de hoy está conformado mayormente pues personas como usted y como yo, que hemos llegado a aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, con diferentes antecedentes y con diferentes costumbres.
Por otra parte, vemos que en el mundo existen numerosos obreros de las tinieblas que buscan apartar al hombre, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo donde la verdad de Cristo quiere ser apartada, que buscan robarnos la libertad de que Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que nunca debemos desatender y olvidar lo que el apóstol Pablo nos advierte. Existe una advertencia y la podemos ver, esa advertencia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos advierte? Nos dice, podemos leer también la pantalla: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el enemigo? Como león rugiente, ¿verdad? Repítanlo, iglesia. ¿Cómo anda el enemigo? Como león rugiente. ¿Y qué anda buscando? ¿A quién devorar? Entonces, vamos a analizar el primer punto de la prédica, que es: no te engañes. Y para eso vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Comenzando con el versículo base, veamos Gálatas 6:7, que nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, en este mundo está cosechando lo que ya se sembró. Podemos ver cómo a través del tiempo la sensibilidad de las personas está siendo corrompida, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sucedido esto? ¿Y por qué sigue sucediendo esto al día de hoy? La respuesta la tenemos frente a nuestros televisores. La respuesta la tenemos en nuestros dispositivos móviles, porque sus contenidos están direccionados y están condicionados a obtener un beneficio económico. No están direccionados a hacernos crecer espiritualmente, no están direccionados a presentar la verdad del mundo. Están direccionados a obtener un beneficio económico. Al día de hoy, casi toda película o producción cinematográfica glorifica el asesinato, glorifica la violencia, glorifica el sexo, glorifica el adulterio y todo lo demás. Y de hecho es casi imposible encontrar un programa de televisión que no tenga este tipo de contenidos. La verdad de Dios está siendo apartada, hermanos. De la misma forma que la oración en las escuelas fue apartada y ya casi ha sido erradicada por completo al día de hoy, para que ésta sea reemplazada por las mentiras del enemigo. Digo esto porque el asesinato y la violencia son presentadas como cosas emocionantes y excitantes, ¿verdad? El sexo y el adulterio se presentan como cosas amorosas y apasionantes, cuando el amor es completamente diferente, porque el amor no busca lo suyo. Esto ha conducido a que muchos, incluyendo a un buen número de creyentes, a que sean menos sensibles a lo que vemos y escuchamos. En otras palabras, el enemigo ha sembrado su maldad en el mundo y a la hora está cegando. Es como nos dice el Señor. Veamos qué nos dice la palabra de la Biblia, la palabra del Señor. En Mateo, capítulo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Como podemos ver, la razón por la que el enemigo ha podido sembrar la maldad en este mundo es porque una gran porción de los cristianos, una gran porción de los que creemos en Cristo, se ha quedado dormido, desafortunadamente. Entonces, no nos dejemos engañar, pensando que lo que estamos viviendo ahora en el mundo, nos podemos amoldar a él. Que todos estos antivalores sexuales y de violencia
pues son cosas normales, porque ahí está el peligro eminente, el de endurecer nuestros corazones. No nos dejemos engañar, hermanos, conformando en que ya somos salvos, estando en nuestro nicho de conformidad, allá en nuestra casa, encontrándonos haciendo muy poco para el reino de Dios. Abramos nuestro corazón y compartamos la palabra en nuestra casa. Próximamente podemos abrir un grupo de vida. No nos dejemos engañar, hermanos, queriendo hacer las cosas del mundo sin que nosotros pensemos que podemos no dejar de ser cristianos. No podemos ser ambivalentes. No nos dejemos seducir por el pecado pensando que podemos engañar a Dios. Porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No hay manera de engañar a Dios. Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Podemos engañar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Fingir que agradamos a Dios, pero Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y finalmente sabe con qué intención estamos haciendo cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Y para eso vamos a ver el punto número 2. El punto número 2, vamos a ver sobre dos opciones. En nuestra vida cristiana tenemos dos opciones, hermanos. Como cristianos, o sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Si sembramos para la carne, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y esto implica las obras de la carne. ¿Recuerdan cuáles son esas obras de la carne? Que en mismo Gálatas 5:19 al 21 nos dice claramente, nos indica, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, segará el dolor, la enfermedad, la condenación, no heredarán el reino de Dios y en su lugar experimentarán la ira de Dios. Sin embargo, si sembramos para el Espíritu, como lo indica la segunda parte de Gálatas 6:8, que la palabra nos continúa diciendo, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto implica caminar en el Espíritu. Y más aún, fíjense bien, podemos ver que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16 y 17. Mucha atención, iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, es correcto, vida abundante. Y también cosechará los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fidelidad. No podemos hacer las dos cosas, ¿verdad? No podemos andar en el Espíritu y andar en la carne. Así que debemos de sembrar para el Espíritu, haciendo el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe. También dice la Biblia que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces, iglesia, lo que nosotros podamos ser el día de mañana será por las decisiones que estemos tomando el día de hoy y cada uno de los días que vienen. Podemos cambiar si no nos gusta lo que el día de hoy somos. Podemos venir a Cristo, podemos entregarnos a Él. Él nos va a ayudar a ser de Él nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Permítame preguntarle, ¿qué ocupa y domina su vida de lunes a viernes, de lunes a sábado? ¿Qué pensamientos, qué deseos, qué acciones por lo regular tiene cada día? ¿Su mente al día a día está en cómo agradar a Dios? ¿En todo lo que piensa y dice? ¿O su mente está atribulada por ver cómo obtener un mayor ingreso para la vida del mundo? ¿Tiene tiempo de adorarlo? ¿Tiene tiempo de honrarlo con humildad y fervor? ¿Puede decir honestamente que ha entregado su vida sin condiciones a su señorío absoluto? ¿O todavía dice, estoy dirigiendo mi vida a mi manera, solo pienso en lo que yo deseo y en lo que yo quiero? Estoy pensando en mis planes y en mis metas, o estoy buscando la voluntad de Dios. Recuerde que lo que se siembra es lo que se cosecha, ¿verdad? En la iglesia, ¿qué sembramos? Sembramos la palabra de Dios. En la iglesia se siembra la fraternidad y el amor. En la iglesia se siembra el gozo y el júbilo de estar en su presencia. En la iglesia se siembra la oración y la alabanza. Entonces, dile a la persona que esté a tu lado, tenemos que sembrar la verdad de Dios. Tenemos que sembrar la verdad de Dios. Recordemos por un momento en aquella ocasión cuando vino una persona y nos compartió por primera vez del reino de Dios. Yo estoy seguro que la primera vez que a usted le compartieron sobre el reino de Dios, no fue para decir que estaba en el camino del infierno. Creo que a todos aquí estarán de acuerdo conmigo que lo primero que escuchamos sobre el reino de Dios fueron palabras alentadoras, palabras que nos fortalecieron y palabras que estaban llenas de esperanza. La persona en aquel entonces que nos introdujo al Evangelio de Cristo para su obra redentora, no lo hizo para vanagloriarse él mismo. No lo dijo seguramente, yo traje a fulanito de tal, o yo convertí a menganito y a perenganito. A lo mejor tenemos pensamientos de esa manera. Y si estamos obrando de esa manera, entonces debemos reconocer que estamos obrando para la carne. Recordemos el versículo base, Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Recuerde que nosotros no podemos salvar a nadie. Solo existe un Salvador y su nombre es Jesucristo. Tú no puedes obligar a nadie. Dios no te obliga a que entres a su reino. Dios te invita. Así que no andes buscando sembrar para luego vanagloriarte. Recuerda muy bien que Dios no puede ser burlado. El mundo ha sembrado corrupción y esto mismo es lo que está cegando. El enemigo ha sembrado la cizaña, hermanos, y el veneno de esa semilla es lo que está tratando de matar al día de hoy la semilla de nosotros los creyentes. Es lo que está tratando de apartarnos de la verdad. Entonces la palabra nos dice en la segunda parte de Gálatas, mas que el siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pues dile a la persona que está a tu lado, tenemos que sembrar para el Espíritu. Tenemos que sembrar para el Espíritu. Ahora, sembrar para el Espíritu. ¿Qué significa eso?
Volvamos a hacer memoria cuando vino la persona y que nos habló del reino de Dios, del plan de salvación. Estoy seguro que todos recordamos que la persona que nos habló lo hizo porque tenía un deseo genuino de sembrar esa semilla de la palabra de Dios para nuestro espíritu. Y esta acción causó que a través del tiempo esta semilla fuera echando raíces profundas y fuera creciendo dentro de nuestro corazón, y esta semilla es lo que todo creyente fiel debe buscar, sembrar a nuestros hermanos que están allá afuera en todo momento. Para eso vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 es sembrar con abundancia la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Busquemos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ya lo comentamos. Dice, pero digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Tenemos que sembrar con abundancia la palabra de Dios. Lo que esto nos dice es que lo que tenemos que sembrar con abundancia, pues no es el dinero. Tenemos que sembrar la palabra de Dios, no para que no escatimemos en la siembra y no escatimemos en la cosecha. Esto quiere decir que no importa la opinión que tengan de usted, no importa la opinión que tenga usted de usted mismo, porque tal vez en muchas ocasiones esos pensamientos y esa opinión es la que nos paraliza. Nuestros propios pensamientos nos hacen sentir que nosotros no somos lo suficiente, que no estamos capacitados y que a nadie le importa lo que decimos. No importa que no podamos recitar las escrituras de memoria o elocuentemente, todavía, ¿verdad? Lo que importa es sembrar la verdad. Lo que importa es sembrar y compartir la palabra de Dios. Eso es lo que importa, que estemos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha encomendado. Lo que importa es que estemos obrando para Dios en todo momento. ¿Cómo puede un cristiano sembrar para el Espíritu entonces, iglesia? Nosotros sembramos para el Espíritu a través de nuestros hijos y nuestras hijas. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros sembramos para el Espíritu a través de ser ejemplo a los demás, a través de que la palabra permanezca en nosotros y que a través de esa palabra la llevemos por obra. Es como nos dice el Señor en Mateo 5:14, que este versículo a todos los de la iglesia nos gusta. ¿Por qué? Porque nos habla, ¿verdad?, que nosotros somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Nosotros sembramos para el Espíritu a través de cumplir la palabra de Dios y lo que nos motiva en nuestra fe, nuestro amor que sentimos por Él. Es como nos dice el Señor en Juan 14:15. ¿Qué nos dice? Juan capítulo 14, versículos 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Amén. Dios nos da la oportunidad de sembrar. Y es tiempo, después de esos 3 años que ya estuvimos aquí en la iglesia Luz y Sal, de continuar esta obra que Dios nos ha encomendado en esta iglesia. Es hora y momento de seguir continuando en su labor, compartiendo la palabra de Dios. Por eso vamos a ver el punto número 4, que nos habla de que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Tal vez ya pasaron 3 años y dirán muchos de los servidores, híjole, ¿no? Hay que venir, hay que ensayar, hay que buscar de la palabra, hay que estar al pendiente, hay que trabajar, hay que poner el escenario y hay que estudiar y estar ahí compartiendo. Y no solo eso, hay que estar guiando a cada uno de los hermanos y levantándonos unos con otros.
semana con semana, con semana, con semana, con semana, con semana. Y tal vez se sientan cansados. Pero fíjense bien, la razón por la cual el mundo está como está es que existe un pequeño número de sembradores. La maldad continúa creciendo sin control en nuestra sociedad y todo debido a que la palabra de Dios no está siendo sembrada con frecuencia. Hay más sembrado de la maldad que de la palabra de Dios. Como fieles creyentes, no podemos desmayar ante nuestra responsabilidad. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:9, que es nuestro versículo base. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? No existe razón para no sembrar, hermanos. Dice la palabra en este versículo 9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Bien, el cansancio muchas veces nos afecta y es cansancio físico, y es cansancio de ánimo, y es cansancio de muchas áreas. Sin embargo, Dios nos promete en su palabra que sobre todo cansancio que exista en nuestra vida, Él va a renovar nuestras fuerzas. Entonces, miren, hermanos, es muy probable que nos podamos cansar en la obra de Dios. Escuchen bien, pero jamás nos cansaremos de la obra de Dios. Vuelvo a repetir, es muy probable que nosotros estemos cansados en la obra de Dios, pero lo que sí es que jamás podemos cansarnos de la obra de Dios, porque estando en la obra vamos a tener situaciones que nos van a cansar. Porque en este seguir a Cristo vamos a tener que ayudar a personas. Y en ese ayudar a personas tenemos que sufrir diferentes situaciones que nos van a sentir cansados, que nos van a sentir cargados. Pero Dios nos promete que cuando estamos ayudando a alguien, cuando estamos haciendo ese bien a alguien, en medio de toda esa situación, Él nos va a renovar nuestras fuerzas. Pensemos en un momento que hay personas que se cansan de hacer el bien, pero por otro lado, hermanos, hay personas que no se cansan de hacer el mal. Y Dios sabe que nos vamos a sentir cansados. Y en su palabra, en este versículo nos remarca que no nos cansemos de hacer el bien. Hay veces que vienen personas a nuestra vida que necesitan nuestra ayuda. Y muchas veces cuando alguien viene a nuestra vida, hay personas en otra iglesia, que no es esta, comienzan a decir, uy, ahí viene esa persona, ahí viene ese hombre otra vez, ahí viene con la misma situación, con sus mismos problemas. Y muchas veces las personas se sienten cansadas de estar trabajando con este tipo de personas, porque viene una y otra vez con el mismo tema. Pero el Señor te dice, hermano, no te canses de hacer el bien. Aún en medio de esta situación, aún cuando pienses que esta persona te está cargando, el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense que no es lo mismo cuando ayudamos a alguien esperando recibir reconocimiento o esperando recibir una recompensación, que cuando lo hacemos con solo la intención de ayudar, sin esperar nada a cambio. Dios nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque muchas veces en nuestra carne tratamos de hacer el bien solamente a las personas que sabemos que vamos a recibir algo de ellos. Algo en nuestra carne. Si vemos que la persona nos puede devolver el favor, vamos a tratar de ayudar a esa persona hasta con ánimo, ¿verdad? Hermano, pues ten tu mirada puesta en el Señor.
Haz las cosas tratando de agradarle a Él. Porque va a suceder que cuando alguien no te pueda remunerar, cuando alguien no te pueda dar el reconocimiento que tú crees que debes de tener, o que no pueda devolverte el favor, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a sentir herido, o te vas a sentir herida, hermano. Y es justamente en estas personas donde el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayamos. ¿Saben cuándo es que nosotros desmayamos? Cuando vemos a las personas que vienen con el problema y le damos la vuelta y salimos de ahí. Es muy importante ayudar a esas personas sin ningún tipo de interés. ¿Saben por qué? Porque Dios está viendo nuestro corazón. Porque aquel que hace las cosas en lo secreto será recompensado en lo público, ¿verdad? Y si alguien hace las cosas tratando de agradarle a alguno de los que pudiera hacer que le dé el reconocimiento, pues su recompensa ya estará dada. El Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque esa persona tiene una necesidad. ¿Te has puesto a pensar que si esa persona viene con esa necesidad a tu vida, es porque Dios mismo está llevándola hacia ti? Es porque Dios sabe que tú tienes las herramientas y tienes la forma en que puedes ser instrumento para obrar en su vida. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que desesperadamente necesita saber que hay paz, que hay verdad. Estamos en un mundo donde la ansiedad está gobernando las vidas de cada uno de la población, el estrés. Y solo en Jesús encontramos paz, una paz que va más allá de nuestro entendimiento. El mundo está recibiendo las respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está sembrando. La palabra de Dios nos enseña que Jesús decía, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. También nos dice, estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y la palabra dice que los justos le respondieron, pero ¿cuándo fue eso, Señor, que nosotros no te vimos? Y el Señor les dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis hijos más pequeños, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, a pesar del problema que venga, a pesar de que usted sienta que eso va a ser una carga para su vida. El Señor sabe que tú puedes llevar esa situación. El Señor sabe que tú puedes llevarlo a cabo. Y con esto glorificamos su nombre. Y con esto honramos a nuestro Señor. Uno no puede hacer el bien de vez en cuando. La palabra no te dice, si tú puedes y si tú quieres, haz un bien. La palabra no te dice, si tú te llegas a acordar de alguien, haz el bien. La palabra te dice, no te canses de hacer el bien, no importando de quién venga la necesidad, no importando si esa persona tiene posesiones, no importando si la persona te va a dar una remuneración, no importando si esa persona te va a devolver el favor, no importando si esa persona o las personas te van a dar un reconocimiento. La palabra te dice, no te canses de hacer el bien. Dice la palabra también que Jesús se compadecía. Jesús constantemente estaba tratando de suplir las necesidades de cada una de las personas. Jesús nunca le dio la vuelta a nadie que estuviera en medio de una necesidad. Jesús siempre estuvo presto a presentarse de manera personal y hacer el milagro en la vida de cada una de esas personas. Y en nuestra vida de cristianos se nos van a presentar situaciones, van a venir personas con problemas, van a venir a tu encuentro, hermano. ¿Y saben qué?
te van a sacar de tu área de comodidad, donde muchas veces no quieres ser molestado por nadie, donde muchas veces no quieres ser interrumpido. En ese momento va a llegar alguien a tu vida que va a interrumpir tu comodidad. Dios va a enviar a una persona a tu vida porque es necesario que seas interrumpido en el caminar de tu vida en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos llamó a servir. Y todos tenemos un ministerio. Todos servimos. Nuestro primer ministerio, ¿cuál es? Nuestra casa. Perdón, hermanos, es que la casa, ¿no? Toqué una fibra muy sensible. Continuando, entonces, Dios nos llamó a servir. Miren, la palabra nos declara, también declara que nosotros andamos detrás de la pisada de Cristo, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que si Cristo servía a los demás, usted y yo también tenemos que servir, y con alegría. Usted puede decir, estoy muy cansado, ¿verdad? Puede decir, sí, tengo que trabajar, y tengo que trabajar mucho. O puede decir, me siento enfermo. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. En ocasiones no queremos hacer el bien, hermanos, porque nos damos cuenta que muchas veces la persona a la cual le vamos a hacer el bien, pues no nos va a retribuir, sino al contrario, nos va a pagar con un mal, ¿verdad? Pero también la palabra nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, aunque nos hayan pagado con mal. Usted debe seguir haciendo el bien, aunque usted piense que esa persona le hizo algo indebido. Usted tiene que seguir haciendo el bien, aunque usted piense que esa persona no se lo merece. Usted tiene que seguir haciendo el bien, aunque usted piense que esa persona es su enemigo. Usted tiene que seguir haciendo el bien, porque Jesús era así. Nadie le resolvía sus situaciones. Jesús no decía, ve Pedro, ve y tú y resuelve tal situación. No le decía a Mateo, ve y haz esto por mí. Él mismo iba y veía la necesidad que había y la resolvía de manera personal. El mayor ejemplo de servicio que tenemos es Cristo mismo. Fíjese que Él vino a servir y se entregó tanto a usted y a mí, y sirvió tanto a la humanidad, que entregó su vida en esa cruz, en el Calvario, para que todos los que estamos aquí tengamos vida eterna. Él nunca se cansó de hacer el bien. Él nunca rehusó hacer el bien. Y entonces muchas veces, ¿por qué nosotros nos rehusamos a hacer el bien? Imagínense que Jesús no hubiera tomado esa decisión, o hubiera dicho, me siento tan cansado que no quiero ir a la cruz. Usted y yo no estaríamos aquí presentes. ¿Qué hizo? Buscó ayuda de Dios y fue a la cruz a morir por usted y por mí. Dios nos hace este llamado, hermanos. Dios nos hace un llamado que no nos cansemos de hacer el bien. Tú conoces posiblemente personas que necesitan compartirle de la palabra. Conoces personas que estén en una determinada situación, y en este momento estarás pensando que si tienen alguna necesidad, que si necesitan alguna ayuda, pues que posiblemente lo haga otro. Pero es a ti a quien Dios quiere usarte. Es a ti a quien quiere utilizarte como instrumento. No pienses que es a otro. No pienses que simplemente estás cansado o estás cansada.
Él quiere usarte a ti. ¿Sabes algo? Si Dios está inquietando tu corazón, es porque Él sabe que tú tienes las herramientas necesarias para ayudar en esa situación. Dios te está inquietando y te está motivando para que tú vayas y le preguntes a tu hermano cuál es tu necesidad. Estoy seguro de que tú vas a tener todo lo necesario para poder ayudar a esa persona. Dios nos hace ese llamado, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo usted y yo vamos a cegar. Porque nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto como luz y sal de esta tierra. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Cierren sus ojos.